Hola, buenas noches, Isabel. Bueno, Buenas noches, profe. Saludos. igualmente, ¿cómo estás, Isabel? Ya mejor, gracias a Dios. Ay, qué bueno, me da Pero ya gusto. voy. Sí, Sí, muchas ¿verdad? gracias. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la unidad 2, en la cual vamos a ver las reglas de aplicación común a los títulos de créditos, ¿no? Y hablamos que Ok. aquí en estos títulos de créditos la regla fundamental son las normas, que son las que nos rigen sobre el funcionamiento, sobre el cumplimiento, sobre la garantía del crédito y sobre el sistema mercantil de México. A raíz de esto proviene lo que es la palabra aval. Y aval decimos que es una declaración unilateral de voluntades. ¿Por qué de voluntades? Porque existe la naturaleza mercantil y es exclusiva de los títulos de crédito, por ejemplo, como los pagarés, las letras de cambio o los cheques, ¿no? Y acá se da mediante una persona que es avalista, garantiza, ya sea total o parcialmente, el pago de la obligación consignada en el título, obligando de cualquier manera solidaria junto con otra persona que es avalada, ¿no? No sé si ustedes tienen conocimiento o han visto que pues ahorita en la actualidad en muchos lugares, más en el banco, te piden un aval. ¿Por qué? Porque pues están garantizando que si tú no pagas prácticamente la deuda, pues se va para el aval que te está sirviendo, ¿no? O la garantía que tú dejaste en su momento. Y aquí el propósito de esto es que se va a otorgar al tenedor del título la máxima seguridad de la satisfacción del crédito, facilitando la circulación y el intercambio entre los documentos, ¿no? Existe el alcance de la obligación. ¿Y cuál es su alcance de la obligación? Hablamos que debe ser este que debe tener el objetivo, que debe ser autónomo, incondicional e irrevocable, ¿no? Pues solidarista es que el avalista se convierte en deudor directo, ¿no? Y solidario con el avalado. Y el tenedor del título puede exigir el pago tanto al deudor principal como el avalista sin necesidad de probar la insolvencia del primero. Autonomía, porque las obligaciones del avalista es válida, es exigible incluso si la obligación original del avalado resultara nula por alguna razón, ¿no? Y que sea total o parcial. ¿Por qué? Porque abarca el importe total del título. Acciones, hablamos que son acciones cambiarias contra el avalista y están sujetas a los mismos términos de plazos y condición, ¿no? También hablamos que en el aval existen diferencias de fianza. Y la diferencia con la fianza existen garantías de pago y existen diferentes fundamentos, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza el aval es un acto jurídico unilateral y cambiario, ¿no? Y en la fianza es un contrato bilateral y generalmente civil o mercantil, o sea que no es cambiario. En su aplicación hablamos que es exclusivo de los títulos de créditos y en las fianzas pueden recaer sobre cualquier tipo de obligaciones, ya sea en contrato de arrendamiento y créditos, ¿no? Para la solidaridad, el aval, hablamos que siempre es un deudor solidario y no goza de los beneficios de orden y exclusión. Para una fianza, hablamos de que el fiador goza de los beneficios de orden, por ejemplo, de mandar primero al deudor y exclusión de probar la insolvencia del deudor, ¿no? Y accesoria, hablamos que el aval es la obligación, es autónoma y es independiente de la garantía, mientras que en la fianza la obligación es accesoria y depende de la existencia y validez de la obligación principal, ¿no? Hablamos también del cumplimiento de las
de las obligaciones, ¿no? Y aquí el cumplimiento de la obligación se refiere que deben de ser efectivas, o sea, que se deben de que estar constituidas con un objetivo final, con un sistema cambiario. ¿Y cuál es ese sistema cambiario? O sea, que el pago es el que va a representar la forma natural, ¿no? Que existe el ordenamiento jurídico. Pero también nos dicen que existen modalidades de pago. Y en las modalidades de pago hablamos que está el pago, que es el acto jurídico por la excelencia para la extinción de las obligaciones, y están también las formas de pago. Hablamos que en pago de título de crédito está el pago efectivo, las transferencias bancarias y los cheques de certificados, ¿no? Pues en pagos en efectivo hablamos la entrega de billetes, monedas que estén en curso, o sea, que sean legales en nuestro territorio nacional. Las transferencias bancarias hablamos sobre un sistema electrónico de pago, ya sea por medio de una banca o desde el banco, ¿no? Los cheques certificados hablamos de cheques de caja o certificados librados contra instituciones bancarias que va a garantizar la disponibilidad del dinero, ¿no? Existen también efectos de representación, y aquí en los efectos de representación del pago hablamos que debe de existir requisitos, por ejemplo, que el tenedor, o sea, debe presentar al título de crédito un plazo establecido por la ley, ¿no? Que exista el domicilio del deudor, el día y hora hábiles para la operación, la exhibición del título original, ¿no? Sin alteración. ¿Cuáles son aquellos efectos jurídicos? Por ejemplo, está la conservar los derechos, sea cambiarios contra las obligaciones de regreso, interrumpir la prescripción, constituye en mora al deudor, habilita el protesto por falta de pago y abre la vía ejecutiva. Existe también tiempos de pago. Y en los tiempos de pago hablamos que está el pago a la vista. Aquí hablamos más que nada de los pagaderos a su presentación y aquí se debe de presentarse para que su pago sea dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su expedición, ¿no? Cuando hablamos de pagos a cierto plazo, hablamos de aquellos que se presentan primero por la aceptación, o sea, dentro de un plazo usual de 6 meses desde su fecha. Y y el plazo de pago corre a partir de la fecha de su aceptación o en este caso, de su defecto o del protesto, ¿no? También está el pago de fecha determinada, y aquí hablamos sobre los vencimientos específicos establecidos en el título, ¿no? O sea, por ejemplo, el día que se debe de efectuar, en los 2 días hábiles siguientes, ¿no? Y está el pago anticipado. En el pago anticipado hablamos de que solo puede realizarse si el obligado y el tenedor está de acuerdo, ¿no? Y que, sin embargo, en los títulos o días fijos o ciertos tiempo de fecha, el tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento. O sea, en la letra de cambio, ya sea que en cualquier estipulaciones se establezcan lo que son los intereses y se tiene por no escrita, ¿no? O sea, que no hay un incentivo legal para el pago anticipado, a menos de que se pacte por separado, ¿no? También está la intervención de terceros, o sea, por el pago. Y aquí en la intervención de terceros entran los que son pagos por tercero y pago por intervención. Los pagos por tercero, hablamos que un tercero no obligado puede pagar el título de crédito. Y este pago extingue la obligación para el deudor original y el tercero adquiere los derechos del tenedor del pago. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces cuando nosotros adquirimos por ejemplo, yo adquiero un préstamo en el banco de 100,000 pesos, ¿no? Y resulta que vengo pagando mis 3 primeras letras, pero en el cuarto me enfermo y dejo de pagar, ¿no? ¿Qué pasa acá? Hablamos que el banco me va a realizar cobranza, ¿no? Va a estar llamándome, me va a estar mandando mensajes que pasa a liquidar, que tengo atraso, ¿no? Pero va a llegar un tiempo de que el banco ya no me va a cobrar y va a vender mi deuda a terceras personas, a un consorcio jurídico que se va a encargar de cobrarme.
¿Qué pasa acá? Como ya el consorcio, por ejemplo, la otra empresa pagó mi deuda, yo ya no le debo al banco, sino le debo al consorcio que me está realizando el cobro. Por eso a ellos le llaman la famosa quita. Quien la quita ya cuando la tercera persona realiza la compra de esa deuda, pues prácticamente como el banco se lo vende con un precio muy bajo, a él lo único que le interesa es recuperar la parte con el costo que lo vendió el banco y una parte de su ganancia. Entonces, es ahí que si yo le debía 100,000 pesos al banco, pues en la famosa quita me va a estar cobrando 25,000 el consorcio y pues me va a dar supuestamente la facilidad o el descuento, ¿no? El descuento para poder realizar el pago. ¿Hasta que tienen alguna duda? No, profe, no. Muy bien. Ok, bueno. Hablamos sobre también la consignación mercantil o sobre la negativa de pago, ¿no? Hablamos también de que si se niega injustificadamente a recibir el pago o no se presenta al cobrador, el deudor puede liberarse mediante la consignación mercantil. Está también el ofrecimiento del pago, o sea que el deudor ofrece formalmente el pago al tenedor legítimo del titular, y también están los depósitos judiciales y los notariales, o sea que ante la negativa el deudor deposita la cantidad correspondiente ante alguna autoridad competente para para comprobar que sí se realizó el pago, ¿no? Está también lo que es la liberación del deudor. Y aquí hablamos que es una vez que se realiza la consignación, ¿no? Del monto y el deudor queda liberado de su obligación y cesa los intereses, ¿no? Está el protesto y hablamos que en el protesto es un acto solemne de naturaleza formal que prueba de manera auténtica el título, o sea, la letra del cambio, el pagaré, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de su acción de regreso, que es indispensable para su conservación? Su forma se debe de practicar por medio de un notario y corredor público. Su excepción es que algunos títulos pueden incluir en la cláusula sin protesto o sin gastos, ¿no? ¿Cuáles son esas formas de protesto? Ya sea un protesto notarial o judicial, que hablamos que es la forma tradicional, por decir así, y la más común, ¿no? O sea, el fedatario público se presenta, en este caso, en el domicilio del girado o aceptante o en el lugar, en este caso, del pago y levanta un acta circunstanciada que debe contener la reproducción literal del título del crédito, el requerimiento de los hechos al girador, la respuesta de la persona requerida, la firma del fedatario público, ¿no? Y está el protesto por anotaciones de blanco. Y aquí por anotaciones de blanco hablamos que son los cheques, en los casos, aquí se da más cuando, en los casos de los cheques, cuando no son pagados o por falta de fondo u otras causas, ¿no? Y el banco puede hacer constar la negativa mediante una anotación o sello al reverso del cheque en la cual va a surtir efecto del protesto, ¿no? ¿Cuáles son aquellos efectos del protesto? Pues que debe ser efecto probatorio, que se acredita de manera fehaciente la falta de aceptación o de pago, la conservación de las acciones cambiarias, la interrupción de la prescripción y la constitución en mora, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cláusulas del protesto? La primera es el significado y el efecto, ¿no? O sea que esta cláusula va a eximir al acreedor la obligación, ¿no? De realizar el acto formal del protesto para conservar sus acciones de regreso. Está también lo que es la facilidad procesal, que es el uso y agiliza el procedimiento de cobro judicial. Y está la limitación. Y aquí en la limitación hablamos sobre las cláusulas que eximen del protesto. También están lo que son las inserciones de las cláusulas. Y aquí en las inserciones de la cláusula hablamos sobre el girador, el endulzante o el avalista. Y los efectos de la dispersa hablamos sobre
el protesto que no libera el tenedor, ¿no? En este caso, de presentar el título para su pago. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Yo también. Está bien así, profe, nada más que se va un tantito la señal, pero así tantito. Ah, ok. ¿En dónde te quedaste, Sí, voy bien, nada más que tantito, como 1 o 2 segundos, pero vuelve otra vez, no importa. Ah, ok, pero sí Pero es vamos claro. bien. Sí, sí, está claro, Ok. profe. Gracias. Ok, bueno, Isabel, me dio mucho gusto tenerte en la clase. Aquí concluimos lo que es la unidad 2. Como son temas muy pequeños, pues no podemos abordar más, pero primeramente Dios, nos vemos la otra semana. Ok, enterado, cualquier cosa estoy a la orden. Muchas Gracias, gracias, maestra. Isabel. Que tenga buenas noches. Bendiciones. Bye. Gracias, bye.